Hola, ¿qué tal? Bueno, les voy a hablar sobre el ciclo celular. Soy Jorge Suárez Vera, estudiante de ontología, y vamos a comenzar sobre qué se trata ese tema. En sí, el ciclo celular, esto ocurre en las células somáticas y tenemos la fase M, que es la mitosis, y la interfase. La interfase va a estar dividida en cuatro partes: la fase G0, la fase G1, la fase S y la fase G2. Y bueno, la fase G0, las células no se van a dividir, son activamente no se van a dividir cuando ésta recibe estímulos externos, ya que tenemos un ejemplo va a ser las hormonas, que esta va a entrar en la fase G1. ¿Qué es la fase G1? La célula crece, copia los orgánulos celulares y fabrica componentes útiles para pasos posteriores. Bueno, la fase S o la fase de la replicación celular aquí va a ocurrir la síntesis del ADN, como les vi en un video. Ahí explica cómo ocurre la fase S, que es la replicación del ADN. La fase G2 es el ADN duplicado. Las células van a estar ensambladas a todas sus estructuras para la reparación, citocinesis, y estas se van a hacer condensadas y los cromosomas con las histonas. Bueno, aquí también va a estar la fase de la mitosis o fase M, que va a estar dividida en cuatro y la última que es cinco fases, que es la citoquinesis, pero las fases que son de la mitosis va a ser profase, metafase, anafase, telofase y la citoquinesis, que es la última. Bueno, también les quiero hablar un poco sobre los checkpoints, que son, como dice la palabra, puntos de revisión. Van a estar por G1 checkpoints, que esta va a ocurrir antes de la fase S, y esta va a revisar el tamaño de la célula, nutrientes, factores de crecimiento y daños del ADN. El otro checkpoint es Slider checkpoints, que esto va a darse mucho en el uso mitótico, que va a verificar la unión de los cromosomas al uso de la placa y esto va a ocurrir más en la metafase. Y el G2 checkpoints, estos verifican daños del ADN y los complementa la formación de la replicación. Estos, antes de entrar a la mitosis, ¿cómo van a estar reguladas estos ciclos? Estos se van a encargar por enzimas de CDK o sinasas este, dependientes de ciclinas. Estas que van a hacer, van a estar fosforiladas a las proteínas, van a estar como unas señales de la cantidad de diferentes ciclinas que van a determinar el paso a la fase de la replicación o fase S. En sí, la concentración de las ciclinas van a determinar este paso de fase, ya que estas se unen a la CDK para fosforilar algunos objetivos específicos, determinando los procesos necesarios. En sí, es muy importante los pasos en la mitosis y la interfase en el ciclo celular. Bueno, ahora vamos a ver cómo va a ser la fase de la mitosis, que va a estar en profase, metafase, anafase y telofase. Y en sí, vemos aquí en la célula animal va a tener una forma centrípeta, y en la célula vegetal va a ser una división centrífuga. Esto se va a dar mucho y en la que es animal, célula animal. ¿Por qué se va a llamar centrípeta? Porque es un anillo que las va a dividir en un anillo de actina, y esta va a ser
por posición de afuera hacia adentro y la va a dividir, va a ser un corte. Por eso esta anillo de actina es muy importante en la forma centrípeta de la célula animal. Y muy importante este tema. Bueno, vemos acá también otras imágenes que me parecieron muy importantes, como se da cada fase, se da este tipo de imagen, los cromosomas, como es su estructura, el uso mitótico, el centrómero para la replicación. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la profase. ¿Qué va a pasar en la profase? Que los cromosomas replicados y condensados van a desaparecer. El nucleolo y membrana nuclear y estos se van a ir formando el uso mitótico, en la que da un movimiento de los centriolos un poco a los polos. Pero en la profase temprana la célula comienza a deshacerse de algunas estructuras, como les dije, y construir otras, y así preparan el escenario para la división de los cromosomas. La metafase es otro punto muy importante en el ciclo celular. ¿Qué hace? El uso se pega a los cromosomas y todo se alinean a la placa ecuatorial, al centro. El uso se une a los cinetocoros, de los cromosomas. Y esto aquí va a estar muy dependiente de los sliding checkpoints, como les dije anteriormente, los puntos de checkpoints. Como les dije, la metafase, el uso ha capturado todos los cromosomas y se van a alinear al centro de las células. Y estas comienzan a dividirse. Bueno, la anafase. La anafase, los cromosomas migran a los polos. Las cromátidas hermanas, y todos estos se van a dividir en dos. Se van a ir un poco a los polos. En la anafase, como les dije, las cromátidas hermanas se separan y una de las otras y son jaladas hacia los polos opuestos de las células. Van a ser como atraídas. Y en la anafase, los cromosomas han formado un grupo en cada polo celular y se comienzan a formar otra vez un núcleo. Bueno, y la última, que es la telofase. ¿Qué va a pasar en la telofase? La célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales, mientras ocurre la citocinesis, que es la última división del contenido de la célula, en la que el anillo de actina en las células animales va a usar una fuerza centrípeta y se da la citocinesis, como le dije anteriormente. Esto se da más en las células animales, una fuerza centrípeta, gracias al anillo de actina. Bueno, ahora voy a hablarles sobre la meiosis, otra fase de los ciclos celulares en las células. La meiosis en los humanos es un proceso de división celular que nos lleva de una célula diploide a una con dos juegos de cromosomas, que viene a ser a las células haploides, que tienen un solo juego de cromosomas. En sí, en muchas formas, la meiosis es muy similar que la mitosis, solo que la célula experimenta etapas similares y utiliza estrategias similares para organizar y separar los cromosomas. En la meiosis, sin embargo, la célula tiene una tarea más compleja, al igual que en la mitosis. Necesita separar las cromátidas hermanas, pero también debe separar los cromosomas homólogos, los pares de cromosomas similares pero no idénticos que un organismo recibe dos de sus papá y mamá, bien a ser en este caso. Estos objetivos se logran en la meiosis mediante un proceso de división de las etapas. Los pares homólogos se separan durante una primera ronda de división celular llamada meiosis 1, como vemos en la imagen, y las cromátidas hermanas se separan durante una segunda ronda llamada meiosis 2. Puesto que en la división celular ocurre dos veces durante la meiosis. Una célula inicial puede producir 4 gametos, espermatozoides u óvulos,
En cada ronda de división, la célula se experimenta en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Ahora les voy a hablar sobre la meiosis 1, que es poco idéntica que la mitosis. Bueno, la meiosis 1, antes de entrar a la meiosis 1, una célula primero debe pasar por la interfase, al igual que la mitosis. La célula crece durante la fase G1 o GAG1, copia todos sus cromosomas durante la fase S, y estas que van a hacer se separan durante la división durante la fase G2 o GAG2. Bueno, durante la profase 1 comienzan a aparecer las diferencias con la mitosis. Como en la mitosis, los cromosomas comienzan a condensarse, pero en la meiosis 1 también forman pares. Cada cromosoma se alinea cuidadosamente con su pareja homóloga, de modo que los dos se emparejan en posiciones correspondientes a todo su largo. Por ejemplo, en la imagen siguiente tendremos los cromosomas que están ahí, que es una célula inicial que es diploide, 2n igual a 4, y los cromosomas homólogos forman pares e intercambian fragmentos entre cruzamientos o entre cruzamientos. Este proceso donde los cromosomas homólogos intercambian partes se va a llamar entrecruzamiento. Es ayudada por una estructura de proteínas. Aquí va a estar una proteína llamada complejo signatométrico que mantiene junto a los homólogos. Los cromosomas en realidad estarían colocados uno encima de otro, como en la imagen siguiente que vimos. A lo largo del entrecruzamiento solamente se muestran uno junto a la otra imagen anterior. En sí, el entrecruzamiento en un microscopio como quiasma van a ser estructuras en forma de cruz donde los homólogos están ligados. Los quiasmas mantienen los homólogos conectados el uno con el otro después de que el complejo signatométrico descompone, así que cada par homólogo necesita por lo menos uno. Es común concurran entrecruzamientos múltiples, hasta 25 por cada homólogo. En sí, después del entrecruzamiento, el uso comienza a capturar los cromosomas y moverlos hacia el centro de la célula o placa metafásica. Esto se puede parecer a la mitosis, pero hay una diferencia, que cada cromosoma se une a los microtúbulos y de uno solo de los polos del uso, y los dos homólogos de un par se unen a los microtúbulos de los polos opuestos. Por lo tanto, durante la metafase 1 son los pares homólogos, no los cromosomas individuales, los que se alinean en la placa metafásica para la separación. Cuando los pares homólogos se alinean en la placa metafásica, la orientación de cada par es al azar. Por ejemplo, en el diagrama que estamos viendo, la versión rosa del cromosoma grande y la versión púrpura de los cromosomas pequeños están colocadas hacia el mismo polo y entran a la misma célula, pero la orientación podría igualmente ser inversa, de modo que ambos cromosomas púrpuras entrarán junto a la célula. Esto permite la formación de gametos con diferentes grupos de homólogos. Ahora, en la anafase 1, los homólogos son separados y se mueven a los extremos opuestos de la célula, las cromátidas hermanas de cada cromosoma. Sin embargo, van a permanecer unidas una con la otra y no se van a separar. Finalmente, la telofase 1, los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula en algunos organismos. Las membranas nucleares se vuelven a formar y los cromosomas se descomponen, y aunque en otros se omite este paso, puesto que las células pronto van a experimentar otra ronda de división, que viene a ser la meiosis 2. La citocinesis por lo general se produce al mismo tiempo que la telofase 1 y forma dos células hijas haploides.